estamos con un súper invitado, ¿ya? Don Sebastián Opaso Marchetti, psicólogo de la Universidad Católica, máster de la Universidad de Columbia, Nueva York, máster en tecnología y aprendizaje, ¿ya? Director ejecutivo además de la Fundación Psiconecta, que trabaja en temas de psicología y psicoterapia, y que hoy en día ha venido a hablar de un tema apasionante que nos tiene a todos muy atentos, que es la inteligencia artificial, ¿ya? Dentro de lo que son las dinámicas y de las nuevas tendencias en psicología, dentro de las cosas está esto de tomar problemáticas globales, favorecer el bienestar, la resiliencia, ya el uso de la tecnología dentro de las aplicaciones para terapia, ya, y los trabajos de colaboración interdisciplinar, ya. Nuevas formas, terapias online, uso de aplicaciones móviles dentro del ámbito de la psicoterapia, la realidad virtual como un recurso, ¿ya? Y el uso de la inteligencia artificial. Teniendo además el hecho de que hay muchos terapeutas, que eso se venía dando y que con el fenómeno de la pandemia además creció muy fuertemente, esto de trabajar en modalidad virtual, ¿ya? Muchos mantienen hoy modalidades híbridas, que es virtual y presencial, y hay algunos que directamente se han ido a lo que es la modalidad virtual, ¿ya? Nosotros en este momento tenemos distintos tipos de recursos, los chatbots, las plataformas para el uso de registros de análisis también de psicodiagnóstico, hay plataformas de terapia online, o sea, hay distintos recursos y se plantea que la inteligencia artificial tiene un potencial muy importante en el ámbito de la psicología y la terapia psicológica, que es necesario el que la conozcamos y que tenemos que ver cómo se puede usar ética y responsablemente, ¿ya? Entonces, desde este punto, este enmarque global, ¿qué dirías tú, Sebastián, que es la importancia de la inteligencia artificial para la psicoterapia? Buena pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Nosotros en la Fundación, algo importante que quiero como recalcar es que un porcentaje importante del trabajo que hacemos normalmente es explorar distintas opciones de cómo incorporar la tecnología, cómo incorporar la inteligencia artificial en este caso, que ya vamos a ver qué quiere decir. Y innovar, siempre estamos con una filosofía muy de ir a buscar qué oportunidades hay con una mente lo más abierta posible. Estamos explorando ahora protocolos de ROM, que es esta tecnología, se podría decir, que se está ocupando para asistir psicoterapias. Están ocupándola mucho en Inglaterra, en Alemania, que ROM viene de Routine Outcome Monitoring, y que en el fondo la idea es que con medición y feedback y con despliegue de ciertas herramientas de apoyo a los terapeutas, uno pueda agregarle un poquito más. Agregarle un plus, el monitoreo constante. Correcto. Que sirve de Entonces, feedback que ayuda a trabajar. Siempre cómo podemos asistir sistemas como esos con inteligencia artificial. Ahora, de todo lo que tú me mencionas, hay cosas que son más nuevas que otras, ¿no? Estamos hablando de que, no sé, por los chatbots, si bien ahora había un boom, los chatbots existen hace un buen tiempo. Hace mucho rato. Las distintas herramientas, bueno, lo hemos mencionado en los capítulos que hemos escrito, existía este chatbot Eliza, que salió como en el año 67, si no me equivoco. 66. Donde por ahí salió la versión y que utilizaba la modalidad rogeriana para... Sí, era como una broma al principio, claro. Y se dieron cuenta que la gente enganchaba. Era súper básico la programación que tenía, pero en el fondo esto es algo que se ha venido explorando. Entonces, ¿por qué estamos hablando tanto de esto ahora? Yo creo que es importante recalcar que ha habido como una revolución en términos tecnológicos, en lo que está pasando por debajo de ese chat. O sea, yo estoy interactuando con una máquina. ¿Qué es lo que la máquina está haciendo? Solía ser que la máquina tenía un guión y el guión tenía opciones, un árbol de decisiones preestablecido por los que lo creaban, ¿no? Entonces uno programaba las reglas, uno le decía X y te daba Y como respuesta, uno le decía Z y te daba doble como respuesta. Bueno, eso cambió
Y eso cambió de una manera bien profunda. O sea, todavía existen chatbots con guión, pero ya van de retirada quizás, porque lo que se nos vino como avalancha es esta inteligencia generativa que le llaman, que son estas como inteligencias artificiales programadas con redes neuronales. ¿Qué diferencia, así que simplificándolo obviamente mucho, tienen? Que son más aleatorias de naturaleza. O sea, en el fondo estamos hablando de que esto es una red de neuronas, le llaman, no son neuronas literalmente, pero que toman decisiones probabilísticamente. Y tienen millones de parámetros. Y algo pasó que cuando multiplicamos suficientemente los parámetros, empezó a emerger una conducta inteligente. Claro. No sabemos todavía muy bien por qué, no sabemos muy bien cómo predecir qué es lo que nos va a decir la inteligencia artificial en muchos casos, pero sabemos que poniéndole algunos seguros por aquí y por allá, podemos crear algo como ChatGPT, que tiene un cierto grado de autonomía en cómo entrega la información, pero uno puede predecir más o menos dentro ¿para dónde va ahí? O sea, es como una analogía de lo que son las sinaptogénesis en el cerebro humano, es lo que pasó con las redes. O sea, hay muchas analogías posibles con la biología en esto, porque en el fondo, de hecho, por eso se llaman evolutivas, porque las redes neuronales lo que hacen es que se entrenan en base a, uno les define, por ejemplo, una función de premio a las redes, y lo que le dice con eso es que también lo hizo. Y la red va y tira un esquema de solución a un problema y en base a eso retroalimenta qué tal le fue y vuelve a hacerlo 1000 veces y se va depurando en miles de generaciones evolutivamente que terminan dando el modelo que uno conoce hoy día. Entonces, la diferencia es grande y yo creo que es súper importante que los clínicos, sin ser expertos, los psicólogos, sepan con qué animal tecnológico se están enfrentando. ¿Qué recursos usan? Digamos, porque eso también ayuda a entender cuál es la seguridad o no seguridad potencial que la tecnología tenga, ¿no? En el caso de los chatbots más antiguos, con guiones, recuerdo una que se llama Wowbot, que está muy de moda ahora, todavía están dando, hay otro que se llama Wisa, hay varios que están de a poco incorporando estas nuevas tecnologías, pero que venían de antes, ¿no? En general tienden a ser un poquito más seguras en el sentido de, pensando en la ética, en el sentido que el programa no tiene cómo salirse de los rieles que le pusieron los programadores, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en el que si alguien le pregunta algo fuera de guión, fuera de lo que se esperaba, el robot simplemente va a decir, no te puedo responder, no puedo hacer nada. No va a crear a partir de comillas. Claro. Pero con las nuevas inteligencias la conducta es un poquito más impredecible y uno puede... Se ha inventado este término ahora que se llama como hackear los prompts. ¿Ya? El prompt es lo que uno le manda, lo que uno le escribe. Hackear los prompts es lograr que, a pesar de que los programadores dijeron no puede explicarte cosas como para un plan suicida, por ejemplo. Uno puede hackear el prompt para lograr manipular a la inteligencia artificial para que le diga lo que uno quiere que le diga. Eso existe. Por supuesto que las empresas están constantemente peleando que las inteligencias artificiales no se le vayan de control, como por ejemplo pasó con Grok, que creo que es la inteligencia de ex Twitter de Elon Musk, que cuando lanzaron una de las versiones, a los 2 días ya tenía todo internet tapizado en cosas nazis y cosas racistas. Entonces, están constantemente en pugna esto, pero en el mundo de la salud mental es muy relevante porque hace poco salió un estudio de Stanford, del Centro para la Tecnología Humana, por decirlo en español. Ellos hicieron un test de esto. Y le mandaron un montón de prompts a estas inteligencias artificiales. Hay muchas aplicaciones ahora en la App Store que pretenden ser apoyo emocional o terapia o pseudoterapia, y lograron extraer cosas bastante notables. O sea, gente que declara, gente hipotética, que ellos le mandan estos prompts a la AI, que declara tener ideación suicida, y logran que la inteligencia artificial le responda cosas como cuántos metros de caída tiene el puente de Brooklyn de Nueva York. Claro, o sea, entonces la inteligencia no es capaz de darse cuenta de la delicadeza de esa información hoy día. Lograron observar que para personas que pudieran tener ideas delirantes o alucinaciones, la inteligencia artificial incluso era capaz de reforzar ese tipo de ideas.
Entonces, seguridad yo creo que es una palabra bien complicada. Bien Ética complicada es y que el complicada con psicólogo los... debe saber. Incluso si tú lo pensás, y a mí me ha tocado con los pacientes, por ejemplo, con ideación, que el algoritmo que usan las redes sociales nomás, un paciente empieza a mirar una cosa y le empiezan a tirar, sobre todo ahora que mencionabas lo del suicidio, pacientes con ideación suicida, entonces se quedaron un ratito más en esto y le empiezan a llegar y terminamos aumentando Sí, la ideación, incluso como dices tú, dándole alternativas, ¿ya? sí. Entonces, ahora, en esto de con qué tú nutres y hasta dónde pueden llegar, ¿qué dirías tú, por ejemplo? Una de las aplicaciones que ha sido bien útil y cuando uno, después te quiero preguntar algunas cosas de los chats GPT Sí. en el ámbito de la educación además, pero en el ámbito de la terapia, si uno hace el ejercicio y le tiras una cantidad de datos y todo y está nutrido con los datos del DCM, del Sí. CIE y todo lo demás, te hace unos diagnósticos bastante adecuados, o Sí. sea, uno se sorprende de... Pero no, pero ¿dónde estaría lo que falta? ¿Te fijáis en términos de la sutileza Sí. de que a lo mejor a una misma depresión puedo llegar por distintos canales, a una Sí. misma cuadro ansioso? Me va a dar bien el diagnóstico de cuadro ansioso, pero cómo llegamos o no, ¿cómo ves tú ese diálogo de un recurso que puede Sí. ser bueno, pero que te puede limitar también y que tenéis que usarlo? ¿Dónde está el clínico ahí detrás? Son demasiadas capas, hay demasiadas cosas que decir ahí. A ver, primero se ha visto mucho entusiasmo en la comunidad médica para usar este tipo de herramientas, porque las reglas son un poco distintas, diría yo. O sea, en el fondo hay herramientas para el diagnóstico, hay herramientas para el entrenamiento. Hace poco tuvimos una reunión con la gente de Clinical Mind, que de nuevo Stanford, lo que hacen es simular pacientes con AI. Entonces, con inteligencia artificial. Entonces, tú interactúas con un un paciente simulado, ¿cierto? Claro. Que es muy útil cuando lo que tú tienes que determinar es qué preguntas le hago para saber si tiene un trastorno médico, no sé, una diabetes, una, qué sé yo, discopatía, no tengo idea. Pero es distinto lo que pasa cuando uno está interactuando en relación a la salud mental. Algo de lo que influye, creo yo, en la calidad de la parte diagnóstica y la calidad del paciente simulado tiene que ver también con la calidad de las categorías diagnósticas. Eso. Lamentablemente, nuestras categorías diagnósticas no se comportan igual que las otras de la medicina o que otras. O sea, la evidencia suele ser a veces conflictiva, cambia de un manual a otro, la categoría, hay trastornos que aparecen y desaparecen, hay trastornos que no aportan mucho desde el punto de vista de la comprensión. O sea, no sé, pues el trastorno esquizoafectivo es como más uy, chuta, ¿ya qué hacemos con esta gente que queda entre medio de estas dos cosas? Que mucho... Yo sé que hay estudios igual, pero en el fondo se nota que hay algunas categorías diagnósticas que no aportan mucho en la línea de cuánto sé yo del mecanismo que produce la patología. No, son más descriptivos, y son más descriptivos y de repente Entonces, como no tenemos mucha comprensión y no hay mucha ciencia dura adosada, a las inteligencias artificiales les cuesta más lidiar con ese nivel de incertidumbre. Cuando la cosa es más mecánica, y si tiene esto, un checklist, la inteligencia artificial probablemente va a hacer una muy buena pega de sintetizar información, de esquematizar, de preguntar ordenadamente, pero no va a ser una pega tan buena de lidiar con ciertos niveles de incertidumbre. Hoy día, todo esto estamos hablando de hoy día. Después podemos hablar del futuro, pero entonces está todo eso que en lo más mecánico va a andar bien, y pensando en la psicoterapia ya, no solo en la parte diagnóstica, yo creo que una pregunta importante a hacerse es ¿qué es la psicoterapia? Ya suena súper. Porque hay cosas que se ha visto que funcionan. Sobre todo, por ejemplo, los protocolos más asociados a la CBT, a la terapia cognitiva, cognitivo-conductual, que están mucho más manualizados. Eso es lo que mejor evidencia se ha ido viendo, no solo de la inteligencia artificial actual, sino de las anteriores también. Sí. Muchos de estos chatbots están alimentados por directrices que están asociadas a los protocolos CBT. Sí. ¿no? Y ahí la CBT es muy amigable con esto porque la manualización ayuda a que sea más fácil definir esas reglas. Y eso ha tenido bastante buenos resultados. Tareas, monitoreo de tareas,
También todo lo que involucra el Ecological Momentary Assessment, que es esta idea de que uno mide más allá que el box de terapia, uno mide a la persona durante el día. Entonces, las inteligencias artificiales que pueden estar ahí como acompañando a la persona, como monitoreando ánimo. Oye, ¿cómo va cada cierto tiempo? Monitoreando otro tipo de información durante el día afuera. También se ha visto que ha tenido algunos resultados positivos. Pero hay otra patita, ¿no? Está lo que yo le trato de decir directamente al paciente que haga en un esquema más de reestructuración cognitiva o de tarea o de economía de ficha o de... Y lo otro que no está manualizado y que no es tarea 1, tarea 2, sino que es la interacción ahí. Lo que desde el enfoque tocan mucho ustedes, que en el fondo es esto de las variables inespecíficas y los factores comunes un poco. ¿Qué pasa ahí en el vínculo? ¿Qué determina que la persona se sienta escuchada? Que la persona se sienta acompañada, Hoy día parece ser que eso todavía no tenemos mucho por dónde lograrlo. No tengo claro si es que podríamos lograrlo alguna vez. Esa es una buena pregunta. ¿Qué implica que hagamos una conexión, que exista un vínculo? Lo otro que es interesante de estas tecnologías es que tienen un muy buen tienen una partida de caballo inglés un poco. Ya, perfecto. Parte bien el protocolo que se despliega, la persona siente que le funciona. Acaba de salir un metaanálisis que compara muchos de estos como chatbots para sintomatología depresiva y ansiosa y muestra buenos resultados dentro de un plazo de 8 semanas, pero en el follow-up de 3 meses se tienden a desinflar de manera bastante importante los síntomas. O sea, la sintomatología vuelve a resurgir. Se desinfla el performance de la intervención. Entonces, también es importante tener claro que como parece que estas cosas son buenas para intervenciones puntuales, para interacciones puntuales. Si uno piensa cómo usa uno de estos chatbots, la mayoría del tiempo uno le hace una pregunta y te la responde. Quizás un par de preguntas después. Pero no hay mucha profundidad, yo no tengo un historial, yo no tengo una hoja de vida donde sigo mi relación con este chatbot. Claro, no se da esto que me acordé de la película de Joaquin Phoenix, esta cosa de Her. Claro, pues como que ya se independiza y te genera una relación. No estamos ahí. No estamos ahí. Pero se hecho, fantasea con que se puede llegar. Por supuesto, yo poco que decir con respecto a qué pueda pasar en ese ámbito, porque es muy impredecible, pero sí hoy día miramos... Tiene un efecto inclusive detrimental cuando uno ya el prompt, la ventana de chat es demasiado larga. Cuando ya uno tiene una historia demasiado... La inteligencia artificial empieza como a guatear ahí. Empieza como a hacer cosas más raras, empieza a alucinar un poquito más. Se habla mucho de este término de alucinaciones, que es cuando inventa cosas. No sé si alguna vez le ha pasado, pero cuando uno de repente hace búsquedas bibliográficas, sí, por supuesto, el artículo de este autor de 2023 y tú lo buscas y no está en ninguna parte. Eso pasa en distintos niveles y tiende a pasar más con chats más largos, como que se empieza a desorientar un poco, como que se confunde con las propias variables, se marea, claro. Oye, y en ese sentido, ¿qué daños le podría hacer la inteligencia, la IA, a la psicoterapia? ¿Dónde ves potenciales daños? Bueno, siguiendo esta idea, yo creo que primero está lo más obvio, que son los riesgos, ¿cierto? O sea, si está reforzando ideas delirantes o ideas suicidas, ya estamos mal, ¿cierto? He escuchado harto clínico que me dice que los pacientes le preguntan cosas a ChatGPT además de la terapia, durante la terapia. Ya. Que es un comportamiento que puede ser nuevo, puede que no sea tan masivo, pero también me pareció interesante. Y claro, como si es que esto está expuesto a este tipo de ideas, puede terminar la cosa como en una nube extraña, como que en el fondo si el terapeuta no sabe enmarcar bien cuán compatibles son estas dos cosas, o como rayarle un poco la cancha al paciente de cómo usarlo, puede también terminar siendo como que la inteligencia artificial le dijo algo contradictorio a lo que el terapeuta le dijo. ¿Y por qué menciono esto? Porque las inteligencias artificiales están diseñadas de una manera en que son bastante complacientes hoy día. Es difícil que la inteligencia artificial te ofrezca mucha resistencia a una idea que tú le propongas. No, la confrontación en la IA como que no se le vería mucho. Entonces, yo sé que en psicoterapia pasa harto eso, ¿no? Como que uno tiene que decirle, preparar el terreno, establecer un vínculo, todo, pero muchas veces es como confrontar o cuestionar la idea irracional o... Ese tipo de cosas, la inteligencia artificial no es muy campeona en este momento. Lo otro que, ahora que tú lo mencionas, una de las cosas que
que uno sabe en terapia, que yo también trabajo mucho en la formación de los alumnos, es que de repente tú puedes tener claridades de ciertas cosas, pero la información, el contenido que tú le entregas al paciente, lo vas dosificando de acuerdo a lo que el paciente puede ir procesando en ese momento. Y para eso hay criterios clínicos que uno usa, que la IA no los tiene. No. Te van a preguntar, a ver, lo voy a poner en el términos médicos, pero ¿esta enfermedad es terminal? ¿Ya? Y la inteligencia artificial te va a decir sí. Yo te decía, claro, un médico le va a decir es terminal y la inteligencia te lo va a decir. Es como, por ejemplo, muchas veces uno le dice yo le digo a los terapeutas en formación, tú le puedes decir al paciente lo que tiene dándole el título de la canción o cantándole la canción. O sea, tú tienes una dificultad en tus relaciones interpersonales, te cuesta esto, que es en el fondo le estoy describiendo un trastorno de personalidad, pero sé que la descripción me la va a recibir mucho mejor a que si le digo tienes un trastorno de personalidad. Esos matices la IA no los maneja. No, hoy día no. Hoy día no anda ni cerca, yo creo, de tener mucho ese tacto. La empatía, si bien es percibida, por ejemplo, como buena en algunos estudios, de nuevo, es una empatía de situaciones experimentales muy superficiales. Y como cortitas, además. Claro, entonces hay otra investigación que sugiere que la empatía igual es percibida como algo como ya buena onda, pero no es un vínculo real, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de micro maniobras de entender que la información, esto no lo hablamos, pero en el fondo la información que maneja una inteligencia artificial de las que son más famosas hoy día es todo texto. ¿Cierto? ¿Qué pasa en el texto? Tenemos primero, bueno, de a poco han ido aumentando su rango, ¿no? Partió esto con que eran solo chatbots que empezaron a mejorar, llegó ChatGPT 4 y fue una revolución y llevamos como 2 años esperando el 5, ahora va a salir ahora muy anticipado, pero en el fondo todos esperando como la progresión lineal de esto, pero en cierto punto se empezó a estancar y lo que empezaron a hacer las empresas fue empezar a apostar por la multimodalidad, ¿no? Entonces ahora el ChatGPT uno le puede subir imágenes, archivos, tiene como una presencia un poquito más amplia, pero sigue siendo una presencia muy específica donde el modelo lo que hace es traducir todos estos tokens que entiende por dentro de texto y después escupir texto por el otro lado. Y entonces eso ya o sea, restringe mucho. O sea, hay mucho de la comunicación no verbal, hay mucho de toda la información, inclusive inconsciente, que puede existir entre que no entró nunca en el modelo, ¿no? Entonces es muy limitada la capacidad que pueden tener hoy día. No digo que no la puedan tener eventualmente, pero por ahora la capacidad de, por ejemplo, entender la diferencia entre lo que alguien dice y lo que uno estima que cree de verdad, por ejemplo, no estimar que alguien pueda estar mintiendo o acomodando algo. Esa disquisición nunca entró en la... Nunca entró. ¿No? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, si es que nosotros pensáramos en reemplazar a un terapeuta, por un terapeuta artificial, digamos, que eso ha sido toda una de las disquisiciones, ¿ya? Es súper complicado. Yo te voy a contar, yo hice este ejercicio y le pregunté a Leia que si se podría hacer, en el fondo podrían reemplazar finalmente a los psicólogos, ¿ya? Y en ese momento se lo hice a fines del año pasado. La IA me contestó, no creo que la inteligencia artificial no podrá sustituir a los psicólogos en el futuro cercano. Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para ayudar a los psicólogos en su trabajo, la psicología es una disciplina muy compleja que requiere un conocimiento profundo de la naturaleza humana y la capacidad de interactuar con los pacientes de manera empática y efectiva. En resumen, la inteligencia artificial puede ser un complemento valioso para la psicología, pero no será capaz de reemplazar completamente a los psicólogos. Eso lo decía a fines del 2024. No sé si es lo que estaría diciendo hoy día. ¿Qué dirías tú? Qué difícil. La pregunta tiene dos como formas de enfrentarla. Estamos hablando de lo que conocemos hoy día y cómo proyectamos hoy día que puede evolucionar, y así podemos irnos en la volada futurología pura.
Con respecto a lo que hay hoy día, efectivamente, no parece ser cercano. Creo que es importante saber en qué cosas puede ser útil, que los terapeutas sepan cómo pueden sacarle quizás algún provecho con los pacientes, del mismo modo que decía antes, ¿no? Que si queremos traquear el ánimo más allá del box, si queremos dejar tareas, si queremos responder dudas concretas sobre un cierto tema, o meditación, también acompañamiento con meditación, todo ese tipo de cosas como complementarias. Importante que los terapeutas sepan qué tipo de tecnología es la que van a usar, por las razones que decíamos antes, pero ya pensando así como en una proyección hipotética futura, la cosa se vuelve un poquito más filosófica, porque mucho de lo que estas inteligencias hacen ahora no lo creíamos posible hace algún tiempo atrás, ¿cierto? Bien impredecible qué es lo que puede pasar. Yo creo que la pregunta de fondo tiene que ver con una cosa bien humana. O sea, cuando yo hice mi posgrado, nosotros trabajamos en un laboratorio de robótica. Y el laboratorio de robótica, el experimento que estábamos haciendo consistía en que tú tenías un robot. Estábamos probando tecnologías de distinto tipo. Bueno, tenías un robot en una situación de aprendizaje y la persona interactuaba con este robot. Teníamos dos condiciones. En una condición le decíamos a la persona que el robot era operado por un humano allá atrás, así como el Mago de Oz. Y en la otra condición le decíamos que esto era un agente de inteligencia artificial completamente autónomo. Perfecto. ¿Qué es lo que se veía principalmente? Nosotros medíamos respuesta electrogalvánica, así como conductividad, que esto se mide para ver el grado de activación, engagement, le dicen, o como de activación, claro, de arousal, mejor dicho. Y también usamos electroencefalograma en unas variantes que no fueron muy buenas, porque electroencefalograma no es una tecnología que me mate mucho, pero bueno. Y lo que vimos es que la gente se involucraba mucho más cuando lo que estimaba era que había una persona allá atrás. Tenía mucho más, como que se sentía mucho más responsable de responder bien, de mantenerse adecuada a la situación, de una serie de indicadores, y dentro de los indicadores, estos indicadores más fisiológicos. Yo creo que ese estudio, la gracia que tenía era que se llamaba el estudio como de la mera creencia. O sea, en el fondo, la mera creencia de que había una persona, perdón, se me olvidó un detalle crucial, el robot siempre hacía lo mismo. En las dos condiciones. La rutina del robot estaba establecida y uno apretaba un botón y el robot hacía todo igual en las dos condiciones. Entonces eso reducía esto a que fuera la mera creencia de lo que la persona estimaba que había al otro lado, la que hacía toda la diferencia. Es un estudio de aprendizaje, no tiene que ver con terapia, pero me parece interesante rescatarlo, porque creo que aquí también hay un tema atribucional. Es como, es posible que yo, interactuando con una inteligencia artificial, aunque sea, pero así, capa, pero yo sé que lo que estoy haciendo es hablar con un computador. ¿Podemos lograr el mismo nivel de conexión? Porque ya la expectativa va a ser distinta, pues, tomando ese dato, por ejemplo. Sí, po. O sea, que yo sepa que lo que es ahí al otro lado es un computador. Podríamos mentirle a la persona, quizás. Claro. No sé qué tan ético podría ser. No sería muy ético, pero sabiendo que... En el fondo es como decir, aun cuando lo haga todo bien, aun cuando sea genialmente hábil en convencerme, en captar mis claves no verbales, hacemos un algoritmo que además procesa información visual en tiempo real y pueda captar que moví la ceja a medio grado para la derecha o a la izquierda, lo que sea. Aún así, la pregunta en el fondo es, ¿podemos sentirnos acompañados por algo de esa naturaleza? ¿Podemos sentirnos escuchados y validados? Y por otro lado, una cosa es la información que te da y el cómo te la da, porque por ejemplo estábamos hablando de la empatía, que tú me decías, parte al comienzo, después va declinando. Hay una expectativa distinta, pero, por ejemplo, la calidez de un terapeuta IA... ¿Cómo maneja? O sea, si ya en el aspecto humano es difícil el trabajar calidez, ¿cómo le pones el uso del paralenguaje, por ejemplo, que es de los temazos en terapia? Yo esas cosas creo que, impredecible, como le digo, creo que en alguna medida podríamos imaginar un algoritmo que proyecte un avatar, proyecte como su imagen. Sí. De una manera que sea convincente, a nivel de calidez, por ejemplo, ¿no? Como que tenga inflexiones de voz bien pensadas y que procese más información que la que puede procesar en tiempo real un humano para estimar cómo tengo que ser con esta persona en particular para convencerla, ¿no? Porque no todo el mundo uno no maniobra con todos los pacientes igual.
No me parece imposible pensar, hoy día no estamos ni cerca, estamos claros en eso, pero no me parece imposible pensar que esas cosas se puedan resolver. Que de alguna manera se puede entrenar una red neuronal con información visual de algún pool de datos que hoy día probablemente no existe, pero que ayude a que la inteligencia artificial estime igual o mejor que los humanos la información no verbal que está ocurriendo en una interacción. Que estime igual o mejor que un humano qué inflexión de voz necesita tener para parecer cálida, para parecer podría llegarse, pero acogedora. ahí te voy a poner una pregunta desde Leis. Para nosotros, un aspecto central en lo que plantea Leis tiene que ver con el mundo de los significados. Uh-huh. La importancia de acceder al mundo de significados del paciente, porque yo puedo tener muy buena información, muy buen conocimiento, muy buenas estrategias, pero tiene que ser significados de determinada manera para que el paciente realmente le sirva. Y eso, a ese significado idiosincrático, contribuyen una cantidad de variables que son muy complejas, Sí. ya muy dinámicas, de las cuales nosotros conocemos hasta cierto punto, ¿te fijas? Entonces, yo lo pienso desde esta perspectiva, o sea, en nuestro conocimiento del funcionamiento humano es tan todavía limitado como para poder nutrir a un programa de todas las variables que tendría que manejar para llegar al mundo significado. Uno de los principales problemas con la inteligencia artificial en salud mental hoy día es qué información le meto al input. Yes. ¿No? Porque lo que hablamos hasta ahora ha sido muy centrado en los chatbots. Y los chatbots del input siempre es el texto que la persona les pone. Pero hay otras redes neuronales que procesan otro tipo de información, como imágenes, ¿cierto? O uno podría parametrizar una red neuronal para que procese información de cuestionarios de salud mental. Que se ha hecho. Sí. Nosotros estamos probando iteraciones de eso, pero no son muy predictivas, no son tan buenas, no ayudan tanto a saber exactamente cómo capturar la idiosincrasia de cada persona. Entonces, claro, ni siquiera estamos en el punto de saber qué meterle a esa red neuronal para que haga algo bueno. Claro, estamos de acuerdo. Entonces eso es ya difícil. Sí, súper difícil. Yo creo que otra cosa, o sea, la incertidumbre que nosotros mismos tenemos, ¿cierto? Los estudios han ido mostrando que hay terapeutas buenos y hay terapeutas no tan buenos, como que sí hay como separación. Sí, pues. No sabemos muy bien por qué. Y nuevamente entra en esa nebulosa de los factores comunes y de las variables inespecíficas del terapeuta, ¿cierto? Entonces yo creo que si bien eso tiene un efecto bien dodo, porque todos los enfoques tienden a nutrirse mucho de eso, ¿cierto? Es lo mismo acá. Pero tiene un efecto, o sea, la razón por la que la psicología está en los sistemas de salud hoy día, la psicoterapia, es porque al menos cumple con el mínimo estándar de funcionar. Si no estaría, pues, claro. Pero en la medida en que no entendamos de esa línea para abajo, toda esta nebulosa de los factores comunes, yo entiendo que el enfoque tiene esta idea de hacer un uso no común y de tratar de entregarle un poquito más de certeza o un poquito más de entendimiento a esa nebulosa. Pero mientras no la entendamos muy bien, nunca vamos a poder crear un modelo que sea lo suficientemente bueno como para manejar todas las que variables. procese esa cantidad de información que necesitamos para que prediga bien o para que se adapte bien a una interacción. Y por otro lado, lo voy a unir con otra cosa, cuando en esto de qué es lo que vamos a buscar, es como qué información tenemos que entregarle y de qué calidad, ¿ya? Porque si yo le entrego información falsa, me va a predecir, y de repente en los modelos y en las aproximaciones hay conocimiento que no es válido, te fijas, o sea, discriminar qué es válido y qué no es válido. Y desde ahí, por ejemplo, estaba pensando en esto de cuando un terapeuta, que tú lo has señalado muchas veces, que tiene que ver con el uso ético y responsable de la IA, tiene que saber qué plataforma va a usar, qué programa, qué chatbot, ¿qué criterios tienen que usarse? Porque, por ejemplo, yo me planteo, si todo es en base a texto, ya, pues, pero nosotros vemos que en Internet, en Instagram, la cantidad de fake news y de texto que no es. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que lo que está nutriendo a esa inteligencia artificial, ese programa que yo estoy usando, es de buena calidad? ¿Cómo lo hace un terapeuta para decir, esta es más probable que se maneje con buenos datos?
Aunque sea limitado lo que me va a dar de información, pero ya, que lo que me entregue esté en base a conocimiento Sí. válido. Esto es bien de opinión. Ya. Bueno, la primera línea de distinción que hay que hacer es qué hace la aplicación. Porque, por ejemplo, Calm. Calm es una aplicación que te da ejercicios de meditación. Sí. Y eso es lo único que hace. Y tiene un tracker, creo, un tracker de ánimo diario. Ya. Listo. Uno puede tener una bitácora que después la puede mostrar. No hay mucha inteligencia artificial en esa aplicación, ¿no? Pero tiene un uso bastante acotado, predecible, y la verdad, yo no creo que haya nada en Calm que sea como iatrogénico. No. Puede que sea un poquito Es inocuo muy para algunas cosas, claro, pero o que la gente iatrogénico crea no. que está haciendo algo muy relevante cuando no está haciendo algo tan relevante, no sé. Entonces, ese tipo de aplicaciones me parece que es bueno saber que existen, incorporarlas en la medida que uno lo estime, me parecen bien seguras, ¿ya? Las de mediciones ecológicas también tienden a ser muy acotadas. Pero cuando la cosa ya empieza a ser más como hablar con un agente, interactuar con un robotito que te habla, con una mascota, así como el estilo Duolingo más o menos. Yo la verdad, sobre todo, o sea, la segunda distinción que haría es si es que están en rieles o no están en rieles. Si está Perfecto. guionizado o no está guionizado. Ya. Los guionizados son más toscos, son más inflexibles, las interacciones son un poquito más como, chuta, le pregunté esto y me respondió esto otro. Es más tosco la interacción, sin duda. Pero al menos uno sabe que no se va a ir para... No se va a ir para ya. Sí, no se va a arrancar las cabras para el monte. Hoy día, yo personalmente tendería a ser de la idea de no usar inteligencias generativas como complemento. Me parece que el grado de impredictibilidad sigue siendo un poco alto, a pesar de que uno le ponga todas las barreras que uno quiera. Me parece que hoy día Stanford esté reportando que con chatbots diseñados para esto, eso quiere decir que los diseñadores dijeron ya, vamos a preocuparnos de que no haga cosas que no corresponde. riesgosas. A pesar de eso lo lograron. La verdad que yo daría un paso atrás. Muy atento a que, no sé, GPT-5, a lo mejor GPT-5 que sale ahora, resolvió todos estos problemas mágicamente. No creo, pero podría ser, pero por ahora, cautela. Yo lo enfrentaría con mucho... O sea, tú dirías, por ejemplo, todos estos elementos como más generativos, no. Sí, elementos como, por ejemplo, lo que se ha usado para manejar sistematización, pero ahí hay otro elemento ético después, sistematización de datos, hacer como presentación de casos clínicos, como de la información, el psicodiagnóstico. Y lo otro que es muy, también es como el uso de la realidad virtual, ya dentro de, que he tenido buenos ejemplos, pero acotado dentro del marco de una terapia que no es con realidad artificial, digamos, como cosas no generativas. Curioso, la realidad virtual tiende como a ponerse en ese listado como de tecnología súper así como... se usa hace un montón de tiempo y la verdad no tiene ningún necesariamente componente de generatividad o de inteligencia artificial. El uso más clásico siempre está asociado a las terapias de fobias, por ejemplo. Se ha empezado a usar otras cosas. Nosotros estamos usándolo ahora para entrenamiento. Estamos piloteando una idea de entrenamiento de terapeutas donde les ponemos como a un paciente desbordado emocionalmente con distintos niveles de desborde emocional y ver cómo reacciona la persona en esa como situación inmersiva, cuál es la reacción corporal, cómo lo enfrenta o cómo estima que está. Se puede usar en esos niveles, pero está altamente guionizado de nuevo. No, o sea, la inteligencia artificial en particular, yo creo que el elemento como problemático para nosotros es la aleatoriedad, la impredictibilidad que tiene. Y eso está muy enfocado en estos modelos como ChatGPT, Gemini, ahora está Cloud de Anthropic, está, hoy se me olvida, no lo sé todos, pero hay un montón. Varios dentro DeepSeek salió, que este modelo chino, ese tipo de modelos tiene esta forma de operar que tiene un cierto grado de aleatoriedad, impredictibilidad, y por lo tanto no tenemos certeza de que no lo puedan manipular a alguien para sacarle una cierta respuesta o para sacarle una cierta información. Eso es lo que yo diría que todavía no está en un rango de seguridad que podamos... Y en ese sentido también otro tema, a mí me tocó estar en conversaciones a nivel latinoamericano y viendo modelos tanto americanos como europeas de
lo complicado que también es el uso de datos de los pacientes, porque uno de los recursos es, por ejemplo, el cómo tú preparas casos clínicos, cómo llevas el reporte de tus pacientes, cómo haces el seguimiento, pero resulta que ahí hay toda una cosa de la privacidad del paciente, incluso la privacidad del terapeuta, más en el continente americano, de las demandas y todo. ¿Cómo resguardar eso? ¿Qué es lo que has visto tú con respecto a eso? Que es el uso del material clínico, los datos sensibles, por así decirlo, o sea, yo creo que meterle nombre y apellido a un chatbot está prohibido. Sí. No podemos hacer eso. O sea, tiene que estar al menos identificada la data, lo cual ya le da un cierto mínimo estándar, pero no estoy seguro que sea suficiente. Es un temazo. Yo creo que este tema no está resuelto. O sea, una de las tremendas preocupaciones que hay, que no la menciono porque se me pasó nomás, pero es precisamente el uso de los datos. O sea, toda esta data está cayendo, todo lo que ya estaba se usó para entrenar al modelo y todo lo que la gente le está metiendo al modelo también se usa para retroalimentar el modelo y así. Por lo tanto, efectivamente, todo queda en manos de la empresa, que OpenAI, Google, y eso es inaceptable para un contexto, sobre todo cuando es información personal de por medio. Claro, y ahí vamos de la mano con el hecho de que grandes preocupaciones, por ejemplo, lo que yo te decía que me tocó conversar a nivel internacional, grandes preocupaciones también es cómo va la ley en relación a esto, y la ley va, pero yo diría, a lo mejor voy a ser extrema, pero años luz más atrás de lo que está avanzando la inteligencia artificial, entre que la ley y la investigación. La investigación tiene este mismo problema. O sea, recién estamos viendo estudios de Woebot y WISA que llevan como 10 años en el mercado, ¿no? Y recién está empezando a salir una evidencia un poquito más robusta, con ensayos controlados. Pero ya pasó la moda. Ya estamos en ChatGPT 5. Ya, estamos súper atrasados. Entonces, no. ahí viene la idea de que quiero enganchar la pregunta con otra, o sea, esto con la otra pregunta que te voy a hacer. De ahí viene también la parte ética y la parte de la responsabilidad ética y lo que tiene que ver con la conciencia de los psicoterapeutas y los profesionales y la formación de los alumnos de que, claro, a lo mejor no tengo la ley, ¿ya? Nadie me va a censurar por eso. No tengo pero yo tengo que tener conciencia de eso, ¿te fijáis? Para cómo usarlo. Y eso es demasiado importante. Sí. Con cosas como, por ejemplo, temazo ahora para lo que son los profes a nivel de universidad y todo. El alumno que te contestó todo con ChatGPT. ¿Cómo lo pilláis? ¿Dónde ves la diferencia? Yo creo que hay diferencias entre algo que te lo contesta todo el ChatGPT, porque de repente medio que guatea y hace algunas cosas que no son, que tú puedes ver aquí, no hay mano de un otro que está tomando una información y con eso trabaja. Pero hay algunas que son súper buenas, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo uno como docente, por ejemplo, pesquisáis eso, que es todo un temazo para los docentes, todo como... y al contrario Censu, hay otros elementos que, por ejemplo, Gemini es un programa maravilloso para preparar clases, exposiciones y todo, en algunas cosas. Entonces, claro, ¿cómo ese límite de hasta dónde sirve y hasta dónde te metes y te engaña? Eso es clave, porque en el fondo me da risa porque los profes están atacados con esto. Claro, po. Pero los profes lo usan. Lo usan muchísimo. Entonces sí, yo creo que la pregunta es bien de fondo, va más, trasciende los límites de la salud mental, trasciende los límites de la academia. Es una cosa social. Es una transformación que tiene que ver con la matriz productiva del mundo. Y yo creo que la respuesta todavía no la tenemos. Algo que me interesaría preguntarme muy de fondo en esa línea es: ¿qué estamos enseñando que una inteligencia artificial lo puede hacer con tanta liviandad? Y también ¿dónde está el factor diferencial? ¿Por qué queremos enseñarlo? Yo sé, bueno, hoy en día hace tantas cosas bien la inteligencia artificial que uno podría pensar, chuta, entonces no habría que enseñar nada. Es una pregunta bien difícil, diría yo. Creo que lo que sí es claro es que no tenemos que leernos La suerte entre gitanos, estamos todos usándola. Todos la usamos para resumir, todos la usamos para preparar, para que haga búsquedas bibliográficas, ya sí, no siempre entrega todo bien, pero uno puede partir de ahí empieza a buscar otras cosas. O sea, todos estamos ahorrando tiempo con esta cuestión, y que los alumnos lo hagan
lo más esperable que uno pudiera pensar. La universidad hoy día, el colegio, está lleno de tareas que estas cosas hacen demasiado bien. Sí. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué queremos? Y yo creo que tiene una respuesta. Lo que pasa es que no acabamos de encontrar en esta situación, pero en el fondo, ¿por qué queremos que aprendan de historia universal? ¿Cierto? ¿Por qué queremos qué queremos lograr de eso si los datos están a la mano? Si yo cualquier tarea relacionada a historia universal voy a poder usar la AI para hacer los reportes que yo quiera y ¿por qué voy a necesitar saber esas cosas? Entonces las preguntas ahí tienen que ser más de fondo. ¿Por qué queremos enseñar eso? Porque queremos formar ciudadanos de un cierto tipo que entiendan, que extraigan las lecciones de... Ya, ese tipo de preguntas profundas tenemos que empezar a hacernoslas en muchas materias que hoy día quizás están un poquito cargadas de grasita de conocimiento lato, como de conocimiento plano, que no es necesario. Sí. Entonces yo creo que vamos a tener que ir evolucionando con los sistemas de enseñanza a un lugar donde depuremos más qué queremos que se aprenda y por qué, independiente de cómo hayan sido los métodos tradicionales, y cómo sortear algunas de estas barreras, porque yo creo que efectivamente cada vez va a ser más imposible. Hay algunas herramientas hoy día que uno puede usar para decir, ya, este reporte fue hecho por AI o no, qué probabilidad hay, 80, 70. Existen esas herramientas. Existen, pero igual... Pero eso yo tendería a pensar de que muy pronto va a quedar bastante obsoleto, porque la AI ya va a ser como imposible. Entonces yo creo que va a ser un desafío desde el punto de vista de los costos también. Cómo hacerlo para todas estas metodologías antiguas como para ahorrar tiempo y recursos de evaluar. Claro, y por otro lado es como ahorrar y todo, pero que en el fondo no elimine lo humano, porque si todo lo puede hacer la inteligencia artificial, entonces, ¿dónde quedamos? Y ahí, por ejemplo, te hace una pregunta complicada, que no necesariamente... Yo encuentro que todas han sido complicadas. Que no necesariamente uno tiene que tener una respuesta, pero que va mucho en la línea de lo que estamos hablando, que ya, como tú decías, esto trasciende la psicoterapia, es un fenómeno de la humanidad que no es menor. Y que yo creo que donde se refleja es, por ejemplo, en qué pasa con si yo quiero criar un hijo. ¿Qué mi hijo va a tener todo esto? Es como cuando yo trabajo con los papás que dicen que los celulares no, que esto no. Ya, está bien, lo puedo restringir hasta qué edad y todo. Pero va a llegar un minuto en que eso está. Y toda la información que hay ahí es tan enorme que yo no me puedo meter a regular todo. Entonces tengo que generar un criterio, ¿cachai? Más que el cómo usarlo. Frente a eso, ¿qué dirías tú? No sé si lo sabes o qué podías especular, que serían como elementos centrales que uno tendría que manejar como criterios de uso de estos recursos que me va entregando el avance en la tecnología, en la ciencia, en la humanidad. A ver, yo creo que trayendo un poco de vuelta la discusión a lo de salud mental, quizás después podemos expandirnos más a como la globalidad del todo, pero creo que ha ido quedando bastante claro con el tiempo, por ejemplo, los efectos de las redes sociales. ¿No? Y ya tenemos estudios como que demoraron en llegar, pero han ido llegando estudios cada vez más preocupantes sobre los efectos. Y hay más conciencia y hay más colegios preocupados de cómo se enfrenta el tema de los teléfonos, o sea, yo creo que pronto vamos a llegar a un nivel casi legislativo al respecto. Sí. Hay países que lo están haciendo. Ya lo están haciendo, bien firme. Y eso tiene que ver con que la investigación llegue y se vaya entendiendo mejor qué pasa. Yo creo que el uso de estos agentes es tan amplio que también se puede enmarcar en una discusión parecida. ¿Por qué lo pienso? Pienso que estamos con una epidemia de soledad en este momento en el mundo, ¿cierto? Chile, el último termómetro de salud mental, 20% de la gente entre 30 y 36 años, creo que es lo que más le afecta, que a mí me llamó la atención el segmento etario que más está afectado por la soledad. Uno que no esperaría más en la adultez mayor, que sigue siendo pésimo. Es muy malo, pero que subió justamente, creo que es entre los 28 y los 35, por tú creo que es el segmento más... el más llamativo. Sí, afectado por la soledad. Y eso en Chile, o sea, para qué decir Japón, no sé, Japón ya está con un ministerio dedicado al tema. Y uno dice, ¿pero cómo? Las redes sociales, ¿qué pasó ahí? Y uno empieza a decir, pues, chuta, parece ser que este efecto de estar con la presión, tener la agencia
de hacer una curatoría de quién es uno digitalmente, ¿no? A nivel de imagen, a nivel de, qué sé yo, de contenido que uno, no sé, pone en Instagram. Uno tiene esa agencia como de curarse a sí mismo. Eso tiene este efecto como de que los otros te están mirando y todo tú te estás juzgando y la diferencia entre quién eres tú realmente y lo que proyectas y la ansiedad que te produce quién eres tú realmente y que se van a dar cuenta de que tú eres realmente menos bueno. Bueno, toda esa dinámica, ¿no? Que se ha visto que tiene harto impacto, sobre todo, no sé, en segmentos adolescentes, mujeres, adolescentes. Yo pienso, ¿cómo aporta la inteligencia artificial en esa misma línea? Uno podría decir, oye, pucha, ahora, además de todo, tengo la agencia de hacer como que yo tengo una capacidad intelectual de un cierto tipo. Entonces yo produzco conocimientos, yo puedo curar qué cosas le pido a ChatGPT para que diga mi nombre. Entonces ya voy generando como una capa aún mayor de aislamiento. Porque al final la distancia entre quién soy yo realmente y quién proyecto ser aumenta aún más. Y el síndrome del impostor. O sea, entonces, las dos cosas que pienso en esto y digo, mucho. chuta, estamos discutiendo que las redes sociales estén prohibidas de cierta edad hacia abajo. Yo creo que no me extrañaría que algo así pudiese pasar con algunas de estas otras tecnologías también. Porque creo que hay esta esfera de preocupación está teniendo efectos muy grandes. O sea, de nuevo, la carga de enfermedad que está produciendo, la carga económica que está produciendo en los países, los indicadores de salud mental es muy grande, son muy malos en países desarrollados. Entonces es muy trascendente que preocuparse de esto y yo creo que efectivamente pensando en crianza, pensando no solo en el tema académico, como pensando en esta idea de que ahora yo también tengo como una especie de prótesis cerebral, me produce un cierto nivel de desconfianza. Estamos viendo, es como las cosas que pueden ser más complicadas de un robot o un avatar que tenga detrás la inteligencia artificial en términos de, por ejemplo, esto de de la empatía, de la calidez, de, por ejemplo, de cómo armar este vínculo, esta alianza terapéutica, en esto de manejar, por ejemplo, ciertos elementos de claves no verbales, cómo lo haría una IA, qué es lo que está haciendo ahora, qué pasa con eso, que es parte bien consustancial para estos elementos de calidez y alianza. La otra vez me mandaban un paper, ¿ya? Y el paper es una investigación muy en el marco como de el procesamiento consciente o subliminal de imágenes, en esa línea como de investigación psicológica que hablaba un poco sobre que si bien le presentaban a los sujetos una serie de fotos y lo que había que hacer es estimar la emoción de la cara. Perfecto. Eran caras, ¿no? ¿Ya? Pero uno subliminalmente le ponían por el lado acá, como por 30 milisegundos, otra foto que podía concordar o discordar de la emoción principal. Perfecto. Cuando concordaban, el performance de la gente era muchísimo más alto. La achuntaban mucho más y mucho más rápido. Lo cual sugiere que en el fondo el procesamiento subliminal en una interacción en tiempo real podría alimentar mucho de las decisiones y son ¿cómo decirlo? Interacciones muy sutiles, ¿no? Y esto se me lo presentaba como un argumento para decir, oye, la AI no va a andar ni por las tapas con esto. Y yo creo que efectivamente al día de hoy no estamos ni cerca de algo así. Pero yo no me adelantaría a creer que eventualmente cuando la inteligencia artificial siga aumentando en multimodalidad, como siga teniendo más presencia en más espacios, ¿no? Hoy día está en un chat, después lo van a ampliar a que tenga acceso quizás a una cámara, o a que tenga acceso a hay algunas inteligencias artificiales que se programan precisamente para navegar espacialmente. Entonces de Boston Dynamics, esos robots que salen virales, que bailan y se dan volteretas, bueno, ellos están full enfocados en eso. Entonces en algún punto yo creo todas estas líneas van a converger y vamos a tener algo así como un robot humanoide que además esté corriendo en tiempo real, un modelo de inteligencia artificial localmente que haga todas estas otras cosas y que procese información espacial, que procese información visual. Yo creo que es apresurado decir que eso no se puede. Apresurado decir que nunca va a poder procesar ese tipo de estímulos o que no va a... Claro, pero ¿cuándo y cómo? No, estamos lejos y todavía. La cantidad de variables. Y claro, estamos tomando cada uno de los estímulos por separado, ¿te fijas? Pero cuando tenemos que tener la conjunción de todos esos estímulos dando vueltas y manejándose, es como complicadísimo. Como por ejemplo yo pensaba en la cirugía, ahora tenemos estas cirugías que se hacen por robot que manejan una cantidad de cosas, de 1000 y cosas maravillosas.
pero tiene igual que tener al equipo Sí, el médico. Da Vinci creo que se llama. Sí, entonces, pero igual tenéis que tener qué está pasando con otra cosa. Entonces, vamos a ver a dónde se llega. En otro orden de cosas, y esto como estamos especulando qué es lo que podría ocurrir, qué es lo que no, ¿ya? Y enfocándonos en nuestro enfoque, que como hemos planteado queremos buscar y nutrirnos de todo conocimiento válido, ¿ya? Y no incurrir en los errores y no tener como conocimientos falsos o no válidos, en términos de poder comprender mejor y poder tener más potencia en nuestras intervenciones. El ACE se plantea esto de buscar de todas partes, de nutrirse y de entregar como buenas respuestas, como tener una macro teoría. ¿Tú dirías que la IA hoy día, porque esto ha sido un trabajo que se ha venido haciendo a pulso, de a poquitito, por muchos años, en los recursos que tiene uno de leer, en el escrito, en el paper, todo lo demás, ¿tú dirías que la IA, si le hiciéramos una pregunta de agrúpame en una macro teoría lo que son los conocimientos válidos del funcionamiento humano para poder desarrollar una intervención terapéutica más potente, ¿lo podría hacer? O sea, si uno se lo pide, lo va a hacer. Y le La va a tirar, calidad le de va a eso. tirar, Le estoy preguntando la algo calidad de eso. a la orden. Ujú. La calidad de eso. Sí, yo creo que todavía está en cuestión a qué tiene acceso de partida. Siempre me imagino este platillo volador del enfoque, que tiene como estas como aspiradoras, ¿no? Y que Sí, quedan las hojitas. está Y ahí que va succionando el yo creo que la conocimiento válido. inteligencia artificial puede ayudar a que esa aspiradora sea muchísimo mejor, más Ya. rápida, que procese más información. Siempre he encontrado que la tarea es titánica. O sea, la cantidad de papers que salen cada día sobre el tema. Muchísimo. Entonces, ¿cómo se mantiene uno al día en todos los temas? Es muy difícil. Y en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta tremenda como metodológica para el enfoque, que ayude a sistematizar en primer lugar. Después pensar en una teoría yo creo que es difícil también, porque acumular conocimiento no es trivial en esta disciplina. Yo sé que es parte de lo que ustedes hacen, pero me imagino que hay mucho de humano en determinar qué va y qué no va. Cuando uno ocupa inteligencia artificial, por ejemplo, hay una inteligencia artificial que se llama Consensus. Y la inteligencia artificial Consensus lo que hace es sistematizar la investigación sobre un tema y entregarte el consenso científico. Y funciona súper bien para la biología, la astronomía, Anda a aplicarlo a psicología. en salud mental. Lo único que no hay es consensus. Consensus, no hay. Es muy difícil acumular conocimiento, porque las investigaciones tiran para allá, para acá, las metodologías son variadas, algunas son buenas, otras no son tan buenas. Entonces creo que va a ser también dependiente de que como disciplina seamos capaces de ir convergiendo en mejores criterios de qué es una buena investigación, qué no, o qué vamos a entender por salud mental. Pequeño detalle. Entonces, en la medida en que eso vaya ocurriendo, yo creo que esa es una tremenda herramienta que podría ayudar a alimentar al enfoque, que podría querer decir que, no sé, pues hay algunas cosas que se tengan que ajustar, podría ser, no lo sé. Pero así lo veo. No veo que la inteligencia artificial hoy día esté en condiciones de crear ella misma, botón digamos. Y boom. Ya, no, son 8 paradigmas, Roberto, lo siento. No creo que pero pase podría eso. ser una buena aspiradora para ir nutriendo los paradigmas y la teoría del enfoque. Sí, yo creo que ahí, y una de las principales cosas que te diría, se me ocurrió ahora entre medio, que uno le podría preguntar a la inteligencia artificial cuáles son sus limitaciones. Sería súper bueno. Se las pregunté antes de esta. Pero mira las que tiene muy bien hechas. A ver, ¿qué es lo que contestó? A ver, de partida me dio risa porque le dije, ¿qué piensas tú de la evidencia con respecto a esto? Y me dice, yo como inteligencia artificial no puedo tener pensamientos propios. Me dijo algo de ese tipo. ¡Qué brillante la inteligencia artificial! Claro, pero yo te puedo jugando. dar lo que dice la evidencia. Ya, no quiso pronunciarse, a pesar de que opina duro y parejo. En otro, como, claramente ahí hay algo que los programadores le pusieron, así como, oye, cuando se te interpele con temas de tecnología, di esto. Entonces, claro, la inteligencia artificial reporta todas las limitaciones bien, que de acuerdo un poco a lo que se ha ido viendo, todo. Así que por ahora al menos no creo que se atreva mucho a dar su opinión real. Ya, pero yo creo que a dónde iba, que yo creo que una de las cosas súper importantes es que uno pueda socializar esta información.
Porque a ti te llega la inteligencia artificial, y que sí, que puede ser peligrosa, y todo pero ¿en qué sentido es peligrosa? Claro. ¿Hasta dónde sirve? ¿Qué es lo que...? La sociedad no sabe, es como que tenías el producto, pero Sí. no te ponen ninguna de las advertencias para el uso del Sí, producto, es que ¿cachai? yo creo que hoy día todo el mundo está aquí, esa es como, ¿dónde está la plata del mundo? Está invertida en esto. Todo, todo, Todo el todo, mundo todo, está todo. arriba de este tren, entonces el entusiasmo es muy grande, el entusiasmo porque todos se entusiasmen es muy Ujú, grande, y hay poca, no sé cómo decirlo, hay poca carrera que uno puede hacer dedicándose a revisar cuáles son los riesgos, ujú, que es muy importante, pero creo que no hay mucha motivación. Por lo general ese tren llega tarde, ujú. como pasó con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se desplegaron, en 2012 se produce un quiebre total de una cierta generación en salud mental, la trayectoria coincide con el boom de ciertas Mm. redes sociales, pasaron más de 10 años y recién ahora estamos diciendo, uy, chuta, parece que esto Parece que no andaba era tan bueno. pésimo. Ya, Eh, yo creo que es cierto, está todo para allá, pero me parece, aquí lo voy a decir muy a título personal, pero me parece que como psicólogos, mm, y sobre todo como psicoterapeutas, es como que estamos más llamados incluso que otras profesiones a poder poner el acento, ¿te fijas? En sí, términos de plantear la información, lo que sirve, lo que no, los riesgos, que es que hay, o sea, no, para eso tenemos que saber. eso iba a decir. Yo creo que los psicólogos somos pésimos para esto, Mm, perdón, no quiero atacar a nadie en ujú. particular, pero creo que la disciplina es una disciplina donde la gente muy rápidamente te dice, no, es que yo con la tecnología No me meto, eso no, no me no, manejo, no. claro, Y claro. listo, y uno se siente súper protegido, ¿no? Ujú, Uno dice, hasta ahora eso había sido más o menos funcional, ¿no? Uno, ¿cuándo va a haber una...? Lo mismo creían muchos artistas hasta hace ujú, poco, ujú, hasta que se dieron cuenta de que la inteligencia artificial sí tiene la capacidad de empezar a pegarles codazos y sí, a generar cosas creativas. Uno puede argumentar si son creativas o no, pero al ujú, menos funcionales para que alguien las consuma en ujú. vez de pagarle a un artista. Acá está pasando parecido, esto está teniendo una intromisión en nuestro O quehacer. sea, Gorila era, y no es tan reciente, pues. Entonces, que uno sepa Mm, las diferencias, que uno sepa cómo es la tecnología de una y de la otra, cuáles son los riesgos, qué ha ido diciendo la investigación a grandes rasgos, no hay investigación de gran calidad todavía, ujú. y cuáles son las proyecciones de esto en el tiempo, qué pasa con las legislaciones de otros países. Ujú. Yo creo que sí, es importante. No, obviamente nadie le pide a un psicólogo que sepa cómo entrenar una red neuronal en su computador, No, pero sí por lo pero menos saber cuáles tienen mejor reputación, con qué información se está nutriendo, qué cautelas tengo que tener a nivel ético, el manejo de los datos, ¿te fijáis? ¿Qué es más incipiente que no? ¿Hasta dónde usarlo? Ese tipo de cosas es importante que lo manejemos. Y yo diría que más que otras profesiones. Porque es un recurso, como tú decías, al día de hoy todos lo usamos, sí, ¿ya? Y tiene cosas que pueden ser muy buenas, de repente búsquedas bibliográficas, cierto elemento te ahorra tiempo en este mundo que es acelerado y todo, sí. maravilloso. Como te decía yo, Gemini te hace unas cosas de preparación de PowerPoint maravillosas, ¿te fijas? Ya, perfecto. Pero es un recurso. No te puedes Claro. y tienes que saber que lo estás usando con un recurso y no meterse, siento yo, en este bucle en el que al final termináis todo transformándolo y que así como los pacientes pueden llegar a tener una cosa en que te dicen cuántos metros y perdí el sentido y te matas, bueno, también el terapeuta empieza a perder sentido, po. Es interesante la reflexión. Me acordaba de un estudio que sacó MIT Media Lab hace como Ya. 2 meses. Dio mucho que hablar en las noticias también. Las conclusiones son un poco hiperbólicas, pero Ujú. básicamente lo que hicieron fue darle una tarea a un grupo como de 54 personas, no me acuerdo, Ujú. que era escribir un ensayo. Ya. Y a un grupo, a un tercio le dijeron escriba el ensayo a capela. A un tercio le dieron Google y a un tercio le dieron GPT Ya. o chatbots. Y lo que vieron, les midieron el electroencefalograma, engagement, Ya. activación y conectividad, una serie de cosas. Y los que usaron la AI tenían muchísima menos activación que los que usaban o el buscador o O los el que Google. mejor, obviamente, involucramiento Ujú. y activación cerebral tuvieron los de la condición sin nada. Ujú.
las conclusiones son hiperbólicas porque la metodología es un poco cuestionable, medir con electroencefalograma el engagement está medio cuestionado, pero de todas maneras abre un flanco. Que en el fondo es como, ya, pero estamos a punta de delegar, tareas y delegar tareas, estamos atrofiándonos. Porque está bueno, la pega la hace y la plata me la gano al final del día, pero ¿cuál es el efecto mediano y largo plazo que tiene operar de esta manera en el mundo? Tampoco lo sabemos muy bien, menos en salud mental, menos en psicoterapia, digamos. Pero también es algo a considerar como antes de tirarse el piquero demasiado profundo. Bueno, mira, en relación a eso, justo estaba hablando con otro colega acerca de las neurociencias. Y una de las cosas que están mostrando en esto de la sinaptogénesis y todo, y la epigenética, justamente es la importancia de realizar ciertos ejercicios que te ayuden a estimular el funcionamiento. Sí. Y si no te atrofias. Claro. Bueno, y si nosotros todo lo estamos delegando a la IA, vamos a terminar atrofiándolo, o podemos limitar nuestra capacidad de desarrollo. Sí. O sea, bueno, en demencia se ha visto con fuerza eso, ¿cierto? ¿No? Como la idea de prevenir a través de cierta activación cognitiva. Yo creo que hay muchos inciertos de lo que es un cambio muy brusco a nivel mundial. Sí. La rutina de un ser humano promedio se va a ver trastornada con esto a niveles que no sé si tenemos registro con la rapidez con la que va a cambiar. Yes. Y los efectos que puede tener eso son demasiado inciertos, entre otros posiblemente estos. Y yo creo que ahí nuestra disciplina tiene una labor y tiene una obligación de estar más atentos en un terreno que nos puede aportar mucho, pero en la cual tenemos que saber y que todo es muy incierto. Bueno, Sebastián, te agradezco enormemente. Se nota que te manejas en esto y todo. Me dan ganas de seguir hablando de un montón de cosas, pero ya lo haremos más adelante. Y yo creo que la invitación es a conocer, a nutrirnos y a ser responsables en el uso. ¿Sí? Así es. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.